Buenas tardes, les damos la bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Hoy continuamos con el curso sobre historia constitucional de nuestro país. Este semestre nos vamos a dedicar a analizar la Constitución de 1857. Y ya a partir del año entrante haremos el análisis primero del constituyente y de todo el marco en el que se va a reunir el Congreso en Querétaro, y después de la Constitución, de cada uno de los artículos que la componen y de todas las reformas que ha tenido en los casi 100 años de vigencia. Bueno, el año entrante ya estaremos en el 99 aniversario. Esto con miras a la celebración del centenario y sobre todo porque la historia constitucional es un conocimiento indispensable para entender la historia política de nuestro país. Y la historia política sigue siendo indispensable también para el estudio de la historia en cualquier estado del mundo, ya que mientras exista el poder, y este va a existir siempre, es necesario estudiar la historia política. Porque ustedes saben que ha habido muchas corrientes que han surgido en la historiografía después de la historia política, que fue la primera que se empezó a hacer. Desde la antigüedad clásica, pues se estudiaba los grandes acontecimientos que marcaban un antes y un después en los pueblos, las guerras, por ejemplo, recordemos las guerras del Peloponeso, y Heródoto había dicho que la historia es la maestra de la vida y que había que estudiarla, pues justamente como después dijo un dictador a quien no voy a mencionar, a ver si ustedes adivinan cuál, que había que estudiar a la historia para no repetir los mismos errores. El hecho es de que lo que se estudiaba primordialmente era la historia política. Después de esto vinieron otras corrientes historiográficas cuando se vio la crisis que provocaban ciertas prácticas económicas y la necesidad de conocer cómo se movía el mercado, quién detentaba las fuerzas de producción, y a partir del Manifiesto Comunista en 1848 surge el materialismo histórico y se estudia la lucha de clases y quién detenta las fuerzas de producción, y viene toda una historiografía economicista. Más tarde, bueno, pues hay muchas corrientes y no les voy a dar aquí una clase de historiografía, pero creo que es importante ver que han surgido otras corrientes para estudiar historia social, historia cultural, historia de género, que es una de las ramas pues más recientes de la historiografía. Pero a pesar de todo esto, y a pesar de que ha habido incluso críticas de algunas de estas corrientes para la historia política, pues resulta que la historia política la tenemos que seguir estudiando. Y dentro de la historia política, estudiar la historia constitucional nos es indispensable, porque ahí en las constituciones está la meta que se plantean los dirigentes políticos en cada momento de nuestra historia.
que son los actores que están impactando en la vida de toda la población. Y en este sentido, entender qué es una constitución y cómo surgen, cómo nos constituimos en Estado nacional, pues es fundamental. ¿Por qué? Porque las constituciones surgen para controlar al poder. Y nos podemos remontar hasta el siglo XIII, 1215, la Carta Magna, en donde los terratenientes, los nobles ingleses, le ponen un alto al rey. Dicen, un momentito, o sea, tú querrás tener una serie de privilegios, pero nosotros tenemos que ser respetados porque algunos de ellos pues tenían hasta más poder que el propio rey. Y después, bueno, pues no vamos tampoco a hacer no podemos hacer aquí una historia de todos los cambios que ha habido, pero vayámonos a la Revolución Francesa y cómo ahí surge la idea de controlar al poder, el poder absoluto, el poder de Luis XIV, que se había declarado el Estado soy yo, y los reyes se consideraban reyes por derecho divino, con esta idea de que no se movía ni la hoja de un árbol si Dios no lo deseaba. Bueno, pues entonces quien era rey es porque Dios había deseado que fuera rey y por lo tanto no tenía que darle cuentas a nadie más que a Dios cuando se muriera. Mientras tanto, su palabra era la norma que tenía que acatar toda la sociedad. Entonces, así surgen las constituciones, las francesas, que emanan después del movimiento revolucionario para acabar con el régimen absolutista, para controlar al poder. Y una constitución, la de 1793, que establece el directorio, es la que va a tener una influencia decisiva, como vimos en su momento, en la primera Constitución de México, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como Constitución de Apatzingán, por haberse promulgado en esta población. Y en efecto, en esta Constitución se controlaba al poder a tal punto que el Ejecutivo era colegiado, igual que el directorio francés. Esta Constitución, como vimos, bueno, pues se rigió nada más el breve tiempo que precedió a la ejecución de José María Morelos, de quien estamos recordando el bicentenario justamente, lo tenemos aquí con nosotros. Y esta Constitución, no obstante, contra todo lo que se ha dicho, estuvo en vigor en todos los territorios liberados por los insurgentes y además tuvo trascendencia, puesto que ahí se establecieron principios fundamentales como soberanía nacional, división de poderes, derechos del ciudadano, principios básicos que van a estar en todas las constituciones de México. Después viene la consumación por el programa de Iturbide, se establecen un reglamento provisional, puesto que no hay ninguna constitución con el imperio, puesto que entra en crisis Iturbide con los miembros del Congreso que eran borbonistas, que le echaban en cara no haber traído a un Borbón a gobernar como había ofrecido en el plan de Iguala. Disuelve el Congreso, se levantan en armas los antiguos insurgentes y cae el imperio. Y viene el triunfo de la República y de la República Federal.
La República Federal de 24, que también ya estudiamos, establece un régimen presidencial, a diferencia del que podríamos llamar, aunque no se llamaba así, puesto que no había parlamento, semiparlamentario, del Congreso de Chilpancingo, la Constitución de Apatzingán, y 24 pues va a tener vigencia hasta que en 36 se establezcan las 7 leyes con el sistema unitario. Y del sistema unitario, en el cual las decisiones se van a tomar del centro, se pasa a la creación de un cuarto poder, el supremo poder conservador, que intenta que no haya traspase cada poder sus límites de acción. Este cuarto supremo poder va a ser eliminado para la Constitución de 43, o sea que fíjense qué poquito dura la de 36 a 43. Primero se disuelve un congreso que era federalista por los santanistas, el Congreso de 42, y en 43 se establece un régimen unitario, pero se suprime el cuarto poder conservador. Así se llamaba, Supremo Poder Conservador, y esto pues era incómodo para personajes como Santana, que era el desideratum de la política nacional en todos estos años, porque había sido el desideratum de la política nacional Santana, pues por la realidad que vivía el país. Primero había terminado su guerra de independencia en 1821, pero el reconocimiento de la independencia se había dado hasta 36, 15 años después de negociación diplomática. Y en 36 se reconoce por España y por el pontificado la independencia de México, pero ese mismo año inicia el conflicto con Estados Unidos. Al establecerse la Constitución centralista, pues los tejanos declaran que se ha roto el pacto federal y se declaran independientes. Este conflicto se va a prolongar durante 10 años hasta que en 46, sobre pretexto de los límites de Texas en el río Bravo y no en el río de las Nueces, se va a invadir México por el ejército estadounidense de 46 a 48, ondeando la bandera de las barras y de las estrellas durante casi 10 meses en Palacio Nacional. Ahí hubo el proyecto de apoderarse de todo México, pero la propuesta All México no fructificó porque se temía que tantos mexicanos fueran a echar a perder a Estados Unidos. Y entonces, pues se dijo, no, hay que apoderarnos de todos los territorios que no están tan poblados. Sin embargo, no quedaron satisfechos, no lograron Baja California, el paso por Tehuantepec, y seguirían insistiendo hasta lograr el tratado por lo menos de la venta de la mesilla en 1853, ya en la posguerra, y el compromiso del paso de ciudadanos, tropas y mercancías por Tehuantepec, que está en ese tratado de la mesilla. Esto con nuestro vecino del norte, pero otras potencias querían ocupar el lugar que había dejado España, la antigua metrópoli, y lo hicieron por diferentes métodos. Estados Unidos, territorio. Inglaterra, minas, préstamos ruinosos, invasión de productos manufacturados. Y Francia, pues no se quería quedar atrás con establecer en América un imperio. Hubo un intento en 38 y después vendrá ya el intento definitivo de 62 a 67.
Entonces vean ustedes lo accidentado de estos años, la amenaza, el acoso internacional permanente, seguido uno de otro. Esto le sucedió a todas las nuevas naciones americanas. Querían las otras potencias adueñarse de sus recursos. Por lo tanto, esto imposibilitaba la consolidación de los diferentes proyectos de nación que se ensayaron. Y había la idea en esos mexicanos constructores del Estado mexicano de que si se encontraba la constitución ideal, con ella se resolverían los problemas del país, logrando estabilidad en primer lugar y con él desarrollo económico y por ende social. Así llegamos a 1857. Aquí tenemos un esquema de las 6 etapas fundamentales del liberalismo en México. El liberalismo, como ustedes saben, es esta corriente ideológica que, como escribiera Norberto Bobbio, es un verdadero fenómeno histórico, porque habiendo surgido con los ilustrados franceses del siglo XVIII, que se decían iluminados un poco en tono irónico, comparándose con los iluminados por el Espíritu Santo. Y los ilustrados se decían iluminados por la razón, y por eso hicieron la enciclopedia, para demostrar que el hombre libre, con su razón, podía conocer todo lo que se propusiera. Estas ideas de libertad llegaron a América, desde luego, porque siendo prohibidas por la Inquisición, pues se convirtieron en bestsellers, ¿verdad?, que circulaban incluso en los seminarios. Y estas ideas de libertad van a tener su primer fruto en América en Estados Unidos. Curiosamente, en Estados Unidos se van a poner en práctica todas estas ideas antes que en la propia Francia. Pero a la Nueva España, pues también llegan estas ideas de liberalismo. Hay diversos liberalismos, además diversas influencias del liberalismo en nuestro país. Por una parte, tenemos el liberalismo francés, que llegaba en forma clandestina, que la gente culta de la Nueva España leía francés, como Miguel Hidalgo, y por otra parte llegaba mayoritariamente, desde luego, el liberalismo español, ya depurado de los ataques a la religión. Pero también tenía Nueva España junto el ejemplo del liberalismo inglés, porque esto no lo mencioné, bueno, pero los ingleses tienen su Glorious Revolution en 1688. Acuérdense, allá fue la primera Carta Magna, allá ejecutaron primero a su rey, justamente en esa revolución, antes que los franceses. Y este liberalismo inglés pues va a tener su, digamos, descendencia directa en el liberalismo estadounidense. Y es un ejemplo que también va a pesar, desde luego, en México, como pesó en todo el mundo, porque la primera constitución que se hace es la norteamericana. Entonces, pues no solamente es ejemplo para constituciones de México como la federal de 1824, sino para todas las constituciones que se hicieron en el mundo occidental en ese momento.
Entonces vienen estas ideas liberales por diversas corrientes en diferentes formas, y desde luego hay también la resistencia a la opresión natural de los pueblos que en la Nueva España se rebelaron, desde los negros, cimarrones con yanga, hasta desde luego las múltiples rebeliones indígenas que hubo, entre ellas la de Canek, en contra de la dominación. Y esto desde luego era el liberalismo espontáneo. Pero ya en el siglo XIX, para llegar a la Constitución de 57, tenemos que ver cuál fue la evolución del liberalismo. El primer liberalismo es el del movimiento insurgente. En él, su ejemplo más acabado es el de Miguel Hidalgo. Morelos, bueno, como su discípulo, va a continuar, inclusive hasta con las mismas palabras, las ideas de su maestro. Hidalgo identifica, y esta es una aportación conceptual al liberalismo, se identifica la libertad con la independencia, que ahora nos puede parecer muy obvio, pero en ese momento no lo era. Esto además lleva a una medida vanguardista como la abolición de la esclavitud que Hidalgo declaró contraria a la naturaleza, ¿verdad? A la natura. Y no obstante, no pasan al liberalismo ya ateo francés, sino que se mantiene la hegemonía de la religión católica, que va a estar como uno de los elementos fundamentales de las constituciones de 1814, 1824, 1836, 1843, no en 1857. El segundo momento del liberalismo en México es en 1833-34, y de él hablará con detalle el doctor Jorge Fernández Ruiz en la siguiente sesión. ¿Cuál es la idea de José María Luis Mora, que conocía perfectamente la teología católica, puesto que él mismo había sido sacerdote? Pues la idea que él tenía y que va a poner en práctica Valentín Gómez Farías con una serie de leyes, aunque sea brevemente, de 33 a 34, va a hacer que el Estado mexicano no es verdaderamente independiente, no es soberano. ¿Y cuál es el concepto de soberanía? Pues el concepto de soberanía establece que el Estado es la última instancia del poder en el territorio que domina. No puede haber otra instancia que tenga más poder que él, porque entonces ese es el Estado. Y esta idea de la soberanía del Estado, que todavía Pío IX va a condenar en el sílabus de 1864, pues esta idea, Mora y Gómez Farías la conciben ejerciendo el patronato. Esta alianza que había habido entre la corona española y el pontificado para justificar la conquista física y espiritual del cuarto continente de América, para traer la llamada verdadera religión, la evangelización. Bueno, pues esto hizo que los reyes de España fueran los patronos de la Iglesia católica. Y entonces ellos decidían quién era obispo y quién no, dónde se abría una parroquia,
qué órdenes regulares entraban o dejaban de entrar al Imperio Español, etcétera, etcétera. Claro, se dio una mezcla entre los asuntos políticos y los eclesiásticos, los religiosos y los civiles. Pero el tema fue que cuando vino la independencia, la Iglesia Católica primero no aceptó esa independencia durante 15 años y después no estuvo dispuesto a darle ese tratamiento que le había dado a los reyes de España a los gobiernos mexicanos. Y entonces el alegato de los gobiernos de México es que tenían ese derecho. Pero el pontificado decía, no, no es un derecho, es una concesión. Y ellos tenían razón desde su perspectiva, era una concesión. Habían firmado un concordato y no lo firmaron con los gobiernos de México, ni estaban dispuestos a firmarlo. Entonces, pues vino un conflicto Iglesia-Estado, que desde luego no se ha dado nunca en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ha habido múltiples iglesias y religiones desde sus orígenes. Mientras que en toda Hispanoamérica había una sola iglesia hegemónica con un tribunal de la fe, el Tribunal de la Inquisición, para excluir cualquier otra idea que no fuera compatible con el dogma católico. Entonces, la primera reforma, pues, demandaba la soberanía del Estado y como no había posibilidad en 33, puesto que ni siquiera se había reconocido la independencia, de firmar un concordato, pues entonces los líderes de este liberalismo, esta primera reforma liberal, decidieron ejercer el patronato sin autorización del Papa. Y entonces empezaron a dar una serie de medidas para secularizar los bienes de la Iglesia, para acabar con el monopolio educativo que tenía la Iglesia y que los clérigos siguieran ejerciendo una serie de funciones que les había delegado la corona española, pero como funcionarios del Estado. Era la absorción de la Iglesia como órgano del Estado. Desde luego, si esto hubiera prosperado, hay quienes han especulado que se hubiera llegado a un cisma en la Iglesia Católica. Pero esto no prosperó porque hubo un levantamiento, ya que los liberales de 33 no solamente atacaron los privilegios de la Iglesia, sino también querían controlar a la otra gran corporación, que era el desideratum de la política nacional, que era el ejército. Entonces querían crear un nuevo ejército formado por milicias de ciudadanos. Y bueno, pues entonces se aliaron Iglesia y ejército y hubo un levantamiento que al grito de religión y fueros llamó a Santana para que pusiera el orden y desde luego Santana lo que hizo fue derogar toda esta legislación, poner a un obispo para que él hiciera lo que considerara conveniente dentro de su gabinete y así acabó la primera reforma. Sin embargo, quedó sembrada esta semilla de la secularización que podemos ver en los institutos de ciencias y artes en los diferentes estados de la República, donde se van a formar los líderes del tercer momento del liberalismo mexicano, los líderes de la reforma juarista. Esta reforma se llevará a cabo de 55 a 60. ¿Por qué digo de 55? Porque en 55 se da la primera ley que reforma la administración de justicia, mejor conocida como Ley Juárez, misma que hace que Pío IX reúna un consistorio secreto para condenar dicha ley.
es, como escribiera el propio Juárez en sus memorias, la chispa que desató la rebelión. Y en efecto, de ahí empezó todo un movimiento armado, inclusive, de Antonio Haro y Tamariz, financiado por el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, que llevó a la primera nacionalización de los bienes de la Iglesia, que va a ser un moderado, Ignacio Comonfort, precisamente para sofocar esta rebelión en contra del Estado. Y terminará con el clímax del liberalismo, que es la libertad de pensamiento. Será la ley de reforma que se dé en 1860. Después hay un intento de unir la idea de reforma con la idea de monarquía, en lo que podemos llamar una tercera reforma desde la perspectiva católica de 1864, encabezada por Maximiliano. Esto era un contrasentido, porque imaginen ustedes que en México la reforma liberal era contraria al pensamiento conservador, y quienes habían traído a Maximiliano eran justamente los conservadores. Entonces, aquí en México, esto de pensar en que monarquía y liberalismo pudieran estar unidos, pues era una contradicción con los propios apoyos que había tenido el imperio hasta ese momento, que eran los conservadores y la jerarquía eclesiástica. Esta obviamente fracasará junto con la caída del imperio. Después vendrá Sebastián Lerdo de Tejada, que logrará darle rango de constitucional a las leyes de reforma y que aplicará hasta sus últimas consecuencias lo que establecía la reforma, cosa que Juárez no había hecho, porque había considerado que las heridas de la guerra civil que había desatado la Constitución que vamos a estudiar justamente, la Constitución de 57, estaban muy frescas y prefirió dejar que la cicatriz sanara. En ese sentido, Sebastián Lerdo de Tejada llevó a su clímax, la reforma, porque expulsó hasta las Hermanas de la Caridad, lo cual le trajo sendas críticas. Y finalmente vendrá el liberalismo conservador, definido así por Justo Sierra, que es el liberalismo que dejó de ser revolucionario. Hasta aquí, todas las etapas del liberalismo habían sido de cambio profundo de estructuras, no de personas, de estructuras. No eran rebeliones, era un proceso revolucionario. Pero Porfirio Díaz ya tenía el poder y con el lema de la paz y del progreso, pues llevó a lo que Justo Sierra llamó liberalismo conservador, el liberalismo del poder, de conservar el poder con la paz a costa de las propias libertades. Entonces dejó de ser el liberalismo revolucionario del siglo XIX. ¿Cómo llegó al poder esta tercera generación de liberales? Pues llegó por la revolución de Ayutla, cuando Santana había querido controlar a los dominios de don Juan Álvarez en el sur, y había una serie de enemigos de Santana que se habían unido en el exilio
enemigos poderosos porque ya habían sido gobernadores. Melchor Ocampo de Michoacán, Benito Juárez de Oaxaca, Ponciano Arriaga, el ilustre potosino, creador de la Procuraduría de Pobres en 1847 en ese estado, antecedente de las comisiones de derechos humanos que tenemos ahora, José María Mata. Todos estos personajes habían sido expulsados por Santa Anna, que, dicho sea de paso, se había convertido en el desideratum de la política nacional por las condiciones que expresamos previamente, por la amenaza que había de reconquista primero, después de conquista de otras potencias del país, y entonces el ejército se había vuelto indispensable. Y Santa Anna, hombre carismático, que movilizaba a la tropa, pues era el desideratum de la política nacional. No le interesaba gobernar, sino tener el poder, nada más, y que otros administraran al Estado. Entonces, cada vez que había problemas, él iba y venía de la presidencia de la República, aunque en total gobernó menos de un sexenio. Y el periodo en el que va a perder totalmente las proporciones va a ser el último periodo en el que llegó a pensar en coronarse Antonio I y cometió una serie de barbaridades en contra de sus opositores. Esto llevó pues a la Revolución de Ayutla. Gracias a Juárez, la Revolución de Ayutla toma un carácter nacional, porque originalmente se había pensado insurreccionar el norte, pero ahí Vidaurri, que siempre andaba entre azul y buenas noches, pues no se decidió, y entonces el movimiento de Ayutla es el que cobra fuerza, y Juárez le apostó al movimiento de Ayutla, por eso se vino a ser el consejero de Álvarez. Así llegan esta nueva generación muy fogueada, esta generación que se creció en la lucha, esta generación que había vivido las veleidades de Santa Anna, que había sufrido el trauma de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Muchos de ellos habían participado en lo que llamó Justo Sierra la generación del 42, ese Congreso Federalista que es disuelto para establecer un régimen santanista, podemos decir, porque la Constitución de 43, por eso desaparece el cuarto poder, para que Santa Anna actuara a sus anchas. Y esta generación quiere suprimir al Estado estamental. ¿Qué quiere decir esto de Estado estamental? Es el Estado constituido en estamentos, en corporaciones. Los Austrias, por ejemplo, habían gobernado a través de las corporaciones. Fueron las reformas borbónicas las que llevaron a la centralización del poder, a una nueva distribución territorial con las intendencias, a un ejército regular que antes no había habido. Y entonces estas corporaciones, básicamente iglesia y ejército, pues tenían el poder real. Y no solamente el real, el fáctico, sino que también había un reconocimiento constitucional al poder de la Iglesia, puesto que todas las constituciones habían establecido la intolerancia religiosa. Entonces, evidentemente, al establecer la intolerancia religiosa, pues el Papa tenía todo el derecho de decir, a ver, tú gobierno católico que dependes de mí, que soy el máximo jerarca de la Iglesia, pues tienes que pedirme permiso para cualquier cosa que quieres hacer.
Entonces, esta tercera generación quería acabar con esas que llamó O'Gorman las supervivencias novohispanas y que la podemos llamar directamente las supervivencias coloniales del antiguo régimen. Estas no se habían cambiado. Lo había intentado la reforma de 33, pero no había podido consolidar su obra. Y querían institucionalizar a la autoridad civil. Esto Juárez lo va a empezar desde que regresa a ser gobernador de Oaxaca y se encuentra con que, como ya había dictado la ley Juárez, pues los curas se ponen de acuerdo para cerrarle la iglesia y que no jure en el Te Deum acostumbrado como gobernador del estado. Y Juárez dice, muy bien, esto nos da pie para que se acabe con esa práctica y que de aquí en adelante la autoridad civil no tenga que ir a Te Deums ni juramentos religiosos. Institucionalización de la autoridad civil. Circulación de la riqueza, porque se acordarán ustedes que la riqueza había sido concentrada, desde luego, por los peninsulares, pero también por la iglesia. ¿Por qué? Porque desde la época de la Contrarreforma, pues los países católicos prohibieron la usura y por lo tanto la banca estaba proscrita. Esto llevó a que los países protestantes tuvieran un gran desarrollo económico. Ahí no estaba prohibida la usura. Pero en los países católicos, pues se necesitaba alguien que financiara una serie de cosas a la propia corona. Entonces, ¿quién va a financiar? Pues la Iglesia Católica se convierte en el banco del catolicismo, que va a prestar con muy bajos intereses, pero con hipoteca. Y esto unido a la concentración de propiedades que va a hacer desde los estados pontificios, desde Otón I, siglo X, en la Edad Media, cuando les da territorio a los estados pontificios y les dice, pero yo no les voy a dar más. Así es que esta propiedad la tienen que conservar. ¿Y cómo la van a conservar? Y se establece el celibato. No se pueden casar, no puede dispersarse esta propiedad. Así es que el celibato, espero que Bergoglio, así como está rompiendo con todos los tabúes en pro de divorciados, homosexuales y aborto, se atreva a dar el paso también de acabar con el celibato, que se establece por razones económicas. No está en ningún texto sagrado de ningún tipo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los liberales? Vamos a circular la riqueza que se ha acumulado en manos de la iglesia, porque esta circulación va a generar una reactivación de la economía que se encontró en bancarrota desde la independencia. Bueno, ya España, desde la última Nueva España, ya había sacado tanta riqueza de la Nueva España para sus guerras en Europa, que ya había empezado un declive en el auge económico de la Nueva España. Pero después, claro, independencia, guerras, inestabilidad política, pues la bancarrota fue durante todo el siglo hasta que llega Limantur con la dictadura de Porfirio Díaz y se logra el primer superávit. Entonces, circular riqueza era fundamental. Secularizar a la sociedad, que la sociedad respetara, dejara de girar en torno a la religión y respetara a la autoridad civil y, claro, lo más importante de todo, lograr la libertad de pensamiento, que, como les digo, es la mayor de todas las libertades, la esencia del liberalismo. Por eso esta doctrina
que implica una organización política, que es la democracia, económica, el libre mercado, social, igualdad frente a la ley, cultural, libertad de pensamiento, pues tiene más de 2 siglos de vigencia. Nada más que, ojo, existen diversos liberalismos. Y no es lo mismo el liberalismo del siglo XIX que está construyendo a los estados nacionales que el neoliberalismo del siglo XX que ha adelgazado a los estados nacionales a su mínima expresión, tan mínima que a veces no pueden dar ya ni seguridad ni justicia a su ciudadanía. Entonces, pues la libertad de cultos será la culminación de este proceso y con ello se suprimirá el estado confesional que hubo en México en todas las constituciones y que se acaba en la Constitución de 57 y se sientan las bases de un estado laico. El proceso constituyente pues arranca desde el plan de Ayutla y esto lo vemos en todos los planes que se hicieron en el siglo XIX mexicano. Como se estaba buscando a la constitución ideal para resolver el problema de la inestabilidad política, siempre que había un plan revolucionario o simplemente de rebelión, se planteaba hacer una nueva constitución, convocar a un congreso. Y el congreso de 56-57 fue un congreso que sesionó durante 11 meses, tuvo representantes de todas las corrientes ideológicas del país, conservadores como Ariscorreta, moderados y liberales, y también liberales puros, radicales. Ellos se llamaban a sí mismos liberales puros y eran los radicales. Hubo 133 constituyentes distribuidos en 155 diputaciones y su primer presidente fue Ponciano Arriaga. En ese momento, nuestro país estaba constituido por 23 estados y 2 territorios. Si hacemos un análisis de los miembros de este constituyente, encontramos que había una mayoría de abogados, 34, 6 militares, 3 periodistas, 3 médicos, 2 ingenieros y otros de varios oficios o de los cuales no tenemos información. La estructura de la Constitución era en 128 artículos, dividido en 8 títulos. Fíjense, el constituyente de 14 dio 242 artículos. Aquí hicieron una constitución más sintética, 128 artículos. Estos títulos, pues es fundamental ver en qué consistían. El primero, los derechos del hombre, la soberanía nacional, división de poderes, responsabilidad de los funcionarios públicos, los estados de la federación, prevenciones generales, reforma de la Constitución y el último título que es sobre la inviolabilidad de la misma. En el tema de la soberanía, se establece que ésta radica en el pueblo, que tiene el derecho inalienable de modificar la forma de gobierno cuando así lo decida. Y en el artículo 40 se establece que México será una república representativa, democrática y federal. El artículo primero el de los derechos del hombre, del 1 al 29, va a establecer en el primero algo que retoma de la Constitución de 14. Y les estoy haciendo esta alusión frecuente a la Constitución de 14 porque son las 2 únicas constituciones
en la historia del constitucionalismo mexicano que tienen un régimen que se acerca a lo que podemos llamar hoy un semiparlamentarismo. ¿Por qué? Porque en 14 había preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo y aquí en la Constitución de 57 también lo habrá. El artículo primero establece que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. El objeto, para eso existen las instituciones sociales. Y todas las autoridades deben de respetar y sostener las garantías que establece la Constitución. El Poder Ejecutivo se va a depositar en un solo individuo. En esto hay una diferencia con la Constitución de 14, que había establecido un ejecutivo colegiado de 3 titulares y 2 suplentes, pero coincidía con todas las demás constituciones que habían establecido un individuo como titular del Ejecutivo, pero difiere de la Constitución de 24, suprimiendo la vicepresidencia, que había traído múltiples problemas de inestabilidad política, porque imagínense que el que ganaba las elecciones, que eran indirectas, desde luego todo el siglo XIX hubo elecciones indirectas, y quien manda la iniciativa ya para que haya elecciones directas y sufragio efectivo, por eso se llama sufragio efectivo y no reelección, pues fue Madero. Pero antes eran indirectas en el siglo XIX y el vicepresidente era el que quedaba en segundo lugar. Entonces, pues ustedes imagínense las rivalidades políticas que ahí había, y entonces el vicepresidente en turno pues hacía todo lo posible por derrocar al presidente para ocupar su lugar, como sucedió en varias ocasiones. El período presidencial era de 4 años, eso sí es igual a 24. Y también tengo que mencionar a 24 porque hay una liga entre 14, 24 y 57 que no hay con las constituciones de corte unitario o centralista de 36 y 43, ni tampoco obviamente con la normatividad de los imperios. En caso de faltar el jefe del Ejecutivo, quien ocuparía su lugar sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que también era electo y también en forma indirecta, obviamente. Y por eso es que llegará al poder Benito Juárez, cuando Ignacio Comonfort dé el golpe de Estado en contra de esta Constitución de 1857. Por otro lado, el presidente tiene un sistema limitado con preeminencia del legislativo, puesto que no hay veto presidencial. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Congreso dicta una ley y el presidente no está de acuerdo, pues ni modo, se tiene que aguantar porque el Congreso, después de cierto tiempo, pero en fin, no hay veto, promulga la ley o la reforma correspondiente. El poder legislativo, pues, es el que tiene supremacía y se va a instaurar un sistema unicameral. En este sentido, bueno, pues también será igual que en 14. En 14 nada más había un poder legislativo, mientras que en la Constitución de 24 se establece, igual que en Estados Unidos, dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Aquí hay una sola cámara
y esto le da una gran fuerza. Hay una renovación completa de la misma cada 2 años y va a haber un intento de reforma a la Constitución de 57 cuando acaba la lucha en contra de la intervención francesa y triunfa la República en 1867, y Juárez pretende reformar a la Constitución por un sistema plebiscitario no contemplado por la Constitución de 57, o sea que era una medida anticonstitucional. Y bueno, pues se rebeló todo el mundo para que no se hiciera semejante plebiscito y Juárez se retractó y no lo llevó a cabo. En este plebiscito iba a crear al Senado y los argumentos que se envían en la documentación correspondiente a los gobiernos de los estados establecían que, decía Sebastián Lerdo de Tejada, ministro, podríamos decir el jefe del gabinete de Juárez, en ese momento, 67, decía que ya se había hecho la reforma y que por lo tanto ya no se necesitaba un legislativo tan fuerte y que había que lograr el equilibrio entre los poderes. En 67 no se pudo hacer esto, pero se restablecerá el Senado en 74, ya cuando esté Sebastián Lerdo de Tejada en el gobierno. El Poder Judicial estaba formado por 3 órganos: la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de circuito y los de distrito, y la Corte tenía 11 ministros propietarios, exactamente como tenemos ahora. También tenían 4 supernumerarios, un fiscal y un procurador general que dependía del Poder Judicial. La elección era indirecta y la duración en el cargo de 6 años, no vitalicia como es ahora. En cuanto a las reformas constitucionales, se establecía que se necesitaban 2/3 partes de los miembros del Congreso para que éstas fueran aprobadas y la mayoría, o sea, la mitad más 1 de las legislaturas estatales, igual que hoy, para hacer reformas constitucionales. El Congreso la hacía pues de tribunal electoral porque era quien calificaba, hacía el cómputo de las elecciones. Esta Constitución tuvo 60 años de vigencia, 34 decretos de reforma y 9 adiciones y 2 suspensiones. Esto es muy interesante porque esta fue la primera Constitución en la historia constitucional de nuestro país que planteó su inviolabilidad y su posibilidad de reforma. Así ya no había necesidad de convocar a otro Congreso Constituyente y hacer otra Constitución. Se establecía en el artículo 136 que aun cuando hubiera un conflicto, por ejemplo, esta Constitución podía suspenderse temporalmente, pero en cuanto volviera la calma, se podía volver a restablecer. Y además establecía, pues, como ya vimos, la forma en la que se podía hacer una reforma de la misma. El sistema electoral era indirecto, como ya había yo comentado. El tema de la educación, que fue muy debatido en este Congreso, como lo será en el de 17, estableció la libertad absoluta, sin ninguna restricción a la educación. Ya en 17, como ustedes saben, van a cambiar las cosas y será Francisco J. Mujica el
orador principal para que se establezca expresamente que la educación será laica. ¿Por qué? Porque él lo expresó de otra forma. Si se dejaba la libertad de enseñanza, iba a quedar el monopolio educativo en manos de la Iglesia. Y hay que recordar que la jerarquía eclesiástica apoyó no solo a la dictadura de Porfirio Díaz, sino a la de Victoriano Huerta. Entonces, claro, los revolucionarios estaban en contra de esta jerarquía eclesiástica. En cuanto a la propiedad de la tierra, este ha sido un tema muy debatido sobre los liberales, y entonces, pues como no solamente los conservadores de esa época y los líderes clericales de la misma, atacaban a Juárez y a su gobierno y en general a todos los liberales, y esgrimían argumentos como que la ley Lerdo había acabado con las comunidades indígenas. Y esto es algo que han seguido repitiendo algunos colegas hasta la fecha. Colegas que yo creo que nunca han leído la ley Lerdo. Entonces se han dedicado a repetir los mismos argumentos contrarios a los liberales de ese momento. Porque la ley Lerdo, redactada por Miguel Lerdo de Tejada, pues va a establecer, sí, la secularización de las propiedades en manos de las corporaciones, porque se acordarán ustedes que lo que querían era la circulación de riqueza. En esto hay una misma idea de los liberales, del liberalismo económico, claro está, que tienen también Valentín Gómez Farías y Mora. Nada más que Miguel Lerdo de Tejada tiene la sensibilidad suficiente como para poner en el artículo 8º de la ley Lerdo que se eximen de ser secularizados los ejidos. Este punto central, después lamentablemente se lo suprimen en el Congreso de 57 y se habla de que la propiedad podrá ser ocupada por utilidad pública. Y entonces es ahí cuando los conservadores y la Iglesia dicen, ya ven, entonces los liberales acabaron con las comunidades indígenas porque les quitaron sus tierras. Y esto no es exacto. La medida, y ahí lo pueden leer ustedes en la ley Lerdo o en un decreto que expide después como Fort u otro del propio Juárez, lo que se quería es que los indígenas se volvieran propietarios de sus tierras y propietarios a título individual. Y esto porque el liberalismo en ese momento, lo mismo en Europa que en América, consideraba que la propiedad comunal era una propiedad poco productiva, que las personas no tenían mucho interés en producir para que hubiera un remanente, para que quedaran ganancias, sino que la mentalidad de quienes tenían que trabajar una tierra comunitaria es trabajar lo necesario para sobrevivir. Y no había este superávit necesario para activar la economía. Esta idea, como pueden ver en Eric Hobsbawm, estaba en Europa en ese momento, y bueno, no es de extrañarse que también aquí en México los liberales pensaran que iba a producirse más si los indígenas eran propietarios a título individual. Ahora bien, si no se habían cumplido las constituciones cabalmente, ninguna,
ni la de 14, ni la de 24, ni la de 36, ni siquiera la de 43, porque finalmente el último gobierno de Santana gobierna sin constitución. ¿Ustedes creen que la Constitución de 57 se cumplió al día siguiente de que fue jurada? 5 de febrero de 1857. Pues obviamente no. Y no solamente no se va a cumplir, sino que el propio presidente constitucional elegido de acuerdo a esta Constitución la desconoce y se suma a los sublevados de Tacubaya. ¿Y qué pasa? Que después estos sublevados lo rebasan y entonces pues ya no le queda otro camino más que el exilio. Entonces la Constitución de 57 tarda muchísimo en cumplirse y se cumple muy relativamente porque después de la Guerra Civil de 3 años, pues tenemos la intervención francesa de 62 a 67, periodo en que tampoco podemos decir que hayamos vivido en un Estado de Derecho con el cumplimiento estricto de la Constitución de 57. Y cuando Juárez regresa a la Ciudad de México en 1867 con el triunfo de la República, no hay de 67 a 72 años en que muere ningún periodo en que no haya un levantamiento armado. Porque no se crean que porque Juárez regresó a la Ciudad de México, los conservadores se quedaron conformes y ya se fueron pacíficamente a sus casas. Quedaron en pie de lucha y no solamente eso, todavía en 1869 los González Navarro querían traer un grupo de filibusteros de Estados Unidos para derrocar a Juárez. Y a esto se suman infinidad de levantamientos indígenas de todos los tribus nómadas que mandaban los norteamericanos al territorio mexicano en el norte del país, el problema mal llamado de castas por Barbachano, por este gobernador yucateco, que explotando a los mayas en las haciendas enequeneras, como después va a continuarse en la etapa porfirista, va a declarar que los indios mayas quieren terminar con los latinos, o sea, con los blancos. Y esto no era exacto, se levantan por la explotación de la que eran víctimas. Y pues esta mal llamada guerra de castas va a tener múltiples episodios a lo largo de esta segunda mitad del siglo XIX. Entonces el tema de la tierra no era desposeer a los indígenas de sus tierras. Esto en tal caso lo van a hacer en el régimen porfirista con la ley de terrenos baldíos y las compañías deslindadoras de terrenos baldíos, que ahí sí, para que vean, las pocas tierras que les habían quedado a las comunidades, pues fueron concentradas en las grandes haciendas. Hubo un liberalismo social que no quedó en la Constitución de 57, pero que es muy importante mencionarlo. Esta corriente de liberalismo social también existió desde luego en Europa. Eran los liberales que consideraban que además de las medidas libertarias, había que dar medidas sociales, influidos por corrientes como el propio comunismo y los diferentes tipos de socialismo, y entre ellos estaba el liberalismo social. Y entre los más acabados exponentes del liberalismo social mexicano tenemos a Ponciano Arriaga y su voto particular, en donde dice en pocas palabras: toda constitución es letra muerta mientras el pueblo tiene hambre. Y habla de que la concentración de tierra ha dejado a la mayoría de la población en la miseria, y habla concretamente de los indígenas. Lo mismo hace Isidoro Olvera, que propone una ley orgánica en donde se distribuiría la propiedad
por medio de un sistema fiscal. Muy interesante la propuesta de Isidoro Olvera, para acabar con los latifundios. Y José María Castillo Velasco también denunció la injusta distribución de la propiedad territorial y declaró que para acabar con todos los males de México había que darles tierras a los indígenas, igual que había dicho Hidalgo. Hidalgo ordenó que se les regresara sus tierras a los naturales, porque el problema de la tierra en México empezó desde la conquista. Evidentemente, con la conquista, pues los conquistadores se quedan con las mejores tierras. Muchas comunidades indígenas huyen a la sierra para no quedar en manos de los españoles, o se echan por el canal del Sumidero allá en Chiapas. Y hay una gran mortandad de los indígenas, primero por la propia conquista y por todas las enfermedades que traen los europeos para las cuales no tienen defensas los indígenas. Y esta mortandad hace que pues, se diezme la población, por eso se traerá a los esclavos negros, y vamos a encontrar que cuando se repone la población indígena, que vuelve a reproducirse, pues demanda tierras. Entonces la demanda de tierras es de tiempo inmemorial desde la colonia en adelante. Ignacio Ramírez también pugnó por suspender la parcelación de tierras indígenas y el abuso de los terratenientes. Sin embargo, estas medidas no quedaron en la Constitución porque, de todas maneras, los conservadores y los moderados hacían mayoría y no aceptaron estas propuestas que les parecieron verdaderamente radicales. En el tema del trabajo, lo que se hizo en la Constitución de 57 fue establecer la libertad de trabajo en el artículo 4 y en el artículo 5 se estableció que ningún individuo podía abdicar de su libertad. Desde luego, en alusión directa al voto religioso. Ponciano Arriaga, cuando habló del espíritu quinto, del artículo 5, señala que nadie puede obligar a otra persona a trabajos forzados. Y desde luego que la pérdida de libertad es contraria al espíritu mismo de la Constitución de 1857. En estas medidas en esta Constitución, desde luego se da ya el paso para que la Constitución pueda facultar al Estado para dar un artículo que me faltó hacerles una lámina de él, que es el artículo 123 constitucional, pero 123 de la Constitución de 57. No se está refiriendo a los temas de trabajo. Esos están, como ustedes ven, en los artículos 4 y 5, sino el 123 de la Constitución de 57 establece, y es un artículo factura total de Ponciano Arriaga, que el Estado está facultado para legislar en materia de culto religioso. ¿Cómo se da este artículo? Pues resulta que los dos temas más debatidos en este constituyente fueron, primero, el restablecimiento de la Constitución de 24. Los moderados y los conservadores querían que se restableciera la Constitución de 24 con reformas porque sabían que si se hacía una nueva Constitución, pues iba a salir mucho más radical. Finalmente, gana la posición de que tiene que ser una nueva Constitución. Y el tema más debatido es el de la libertad de cultos. En el proyecto de Constitución que presenta
justamente Ponciano Arriaga, que era el presidente también de la comisión redactora del proyecto, y a donde él se las ingenia para que haya liberales puros como él. Ahí logra que esté Melchor Ocampo. Y entonces, en el artículo 15 del proyecto de constitución que ellos elaboran, se establece la libertad de cultos. Pero bueno, hay una discusión terrible. Comonfort, que era el presidente en ese momento, manda a Ezequiel Montes para que hable en tribuna y diga que es contrario a los sentimientos del pueblo de México establecer la libertad de cultos, y a la hora de la votación pierden los liberales puros y no se establece la libertad de cultos. Y en ese momento se levanta de la tribuna Ponciano Arriaga y dice que no se puede dejar en la indefensión al Estado mexicano frente a un poder transnacional como es la Iglesia de Roma, y que ya se ha visto cómo ha financiado levantamientos armados en contra del gobierno, por lo que propone que se faculte al Estado para legislar en materia de culto religioso, que es el artículo 123, y increíblemente lo votan y lo saca con mayoría. Lo sorprende, no se lo esperaba. Y como ya habían votado que no a la libertad de cultos, pues votaron que sí a la facultad del Estado para legislar en materia religiosa. Y en este artículo es en el que se basan las leyes de reforma que dicta Juárez en Veracruz, en donde ya se establezca explícitamente la libertad de cultos, porque déjenme decirles que otra cosa que hace Ponciano Arriaga y la comisión redactora es que a la hora de estar redactando la versión final de la Constitución, dice, bueno, muy bien, no podemos establecer la libertad de cultos porque perdimos la votación, pero tampoco tenemos por qué establecer la intolerancia religiosa. Entonces, pues con esta artimaña legislativa queda tácitamente permitida la libertad de cultos. Desde luego, la Iglesia Católica, que tiene siglos de experiencia, pues imagínense, fundan su academia diplomática desde el siglo XVII para el control mundial, pues entonces desconoce a esta Constitución y financia la guerra en contra de la misma. El liberalismo social, pues ya aquí es una bonita foto de los constituyentes, y cerramos con la trascendencia de esta Constitución. Establece un régimen presidencial limitado, suprime la vicepresidencia, vamos a tener la preeminencia del legislativo, sistema unicameral, los derechos del hombre e implícitamente la libertad de cultos, porque como ustedes saben, las autoridades no pueden hacer nada que no esté permitido por la Constitución, pero la ciudadanía puede hacer todo lo que no esté prohibido por la misma. Entonces, la libertad de cultos estaba implícita. Y esta, pues, fue el casus belli de la guerra civil de reforma. Se faculta al Estado para legislar en materia de cultos y se pone las bases del Estado laico, pero quedan pendientes las propuestas del liberalismo social. Tal vez, si se hubieran puesto, se hubieran podido detener la creación de los grandes latifundios. Claro, en historia no se puede hablar de hubiera, aunque ahora hacen historia contrafactual, pero bueno, pues pasó lo que pasó y eso no lo podemos cambiar. El hecho es que esta Constitución fue una Constitución de avanzada y que marcó un antes y un después para acabar con el Estado confesional en México y establecer
un Estado laico. Gracias por su atención y vamos a ver las preguntas.